serie se llama Discípulos. ¿Hay algún discípulo de Cristo acá? Bueno, hoy usted va a comprobar y va a empezar a comprobar a partir de esta serie, porque después de establecer a Dios primero, después de todo lo que hemos hablado, uno dice, ¿y qué sigue? Yo ya sé que Dios es lo primero en mi vida. ¿Qué sigue? Actuar. Y esto es lo que me encanta de esta serie, porque le voy a ser honesto, me apasiona. Cuando la gente de producción me mandó la imagen de la serie, tenía otra foto de fondo donde Jesús estaba, como el sermón lo menciona, sentado, ¿sí? Jesús se sentaba a enseñar. Pero para una persona con tendencia de temperamento sanguíneo, es mejor de pie. Entonces le dije a producción, cámbiame la foto y póngame un Jesús en movimiento, ¿sí? Quiero un Jesús que me rete, quiero un Jesús el que yo conozco. No sé si usted conoce ese, pero a mí verlo de esta manera me dice, yo voy, yo lo sigo. Y esta serie me apasiona por eso, porque se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de Dios primero, pero se trata de Jesús y también se trata de ti y de mí. ¿Cómo? Como discípulos. Quiero detenerme un poco aquí en el texto para volver a leer el versículo abrirlo en la Biblia y hacer un contexto rápido ahí para los que tienen Biblia, hablan su Biblia ahí en Mateo 4 y 5, y los que lo tienen en el celular, suban y bajen rápido, lo pasan de página. Pero me encanta hacer estos contextos rápidos. Este es un rápido de la palabra para entender un poco dónde estamos. En el capítulo 4, en el 3 viene Jesús de ser bautizado, viene la tentación de Jesús, y por acá dice que Jesús comienza a predicar, o sea, su primer sermón. Y el primer sermón fue este: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y paró, recogió los diezmos y se fue. ¿Sí? Yo dije, Señor, este es el sermón que yo necesito estos domingos, es que uno está como cansado. Sí. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca, recogamos los diezmos y nos vamos. ¿Sí o no? Pero después de ese primer sermón práctico, rápido, de convencer a la gente, de enamorar a la gente, dice que llamó a sus primeros discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. O sea, ya se equipó, llamó a algunas personas, a algunos hombres, ahí usted lo lee en contexto, ¿cierto? Después con esos discípulos fue y sanó enfermos. Estoy leyendo, saltando los títulos agregados al texto que están allí. Y después en el capítulo 5 viene un título que se llama Las Bienaventuranzas, ¿sí? O llamado el Sermón del Monte. Que este ya fue un sermón y ahora ya dije, ya me dio paz, porque por eso es que yo me paso, porque él se pasaba. Este ya fue un sermón estilo Tierra Nueva, ¿cierto? De más tiempo, ¿cierto? De más palabra. Pero este sermón se estaba dando en torno a unos elementos muy especiales del contexto bíblico que yo quiero que usted me acompañe a entenderlos y a reconocerlos. Dice Mateo 5:1, cuando vio a las multitudes. ¿Por qué había multitudes? Porque Jesús en ese momento representaba una esperanza, ¿sí? Por eso es que en los tiempos que vivimos hoy hay tanto Mesías que se autoproclama y la gente está esperando. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza, y cualquiera que viene a decirnos cualquier cosa nos puede dar una esperanza que puede ser falsa, ¿sí? Pero Jesús estaba viniendo a darle a las multitudes esperanza. Había gente quebrada, rota emocionalmente, con las finanzas quebradas, ¿sí? Con mucho dolor, en pecado, con muchas cosas acá. Y Jesús dice que Él ve esas multitudes y sube a la ladera, ¿cierto? ¿Sube a dónde? A la montaña. Si la Biblia suya no es prestada, resáltela. Si es la digital, cópielo ahí, dice a la montaña, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se sentó, ¿sí? Jesús era práctico. Dice, sus discípulos entonces se le acercaron. ¿Quiénes? Los discípulos, porque hay que establecer una diferencia entre un creyente y un discípulo. Al discípulo no hay que decirle, ven que te voy a hablar, el discípulo va. Al creyente sí. Y usted tiene que ponerse hoy en los zapatos y revisárselos y decir, he sido creyente, vengo como creyente, o es tiempo definitivamente de ser discípulo. ¿De quién? De Dios, de Cristo, de Jesús. Nuestra visión tiene dentro de el contenido de su visión, dice construir una comunidad saludable. ¿De qué? De discípulos de Jesús. ¿De quién? De Jesús. No de mí, no de mis líderes, ni siquiera de mi pastor. ¿De discípulos de quién? De Jesús, ¿cierto? Donde aprendamos a amar a Dios, a amar a las personas. Y la misión de nuestra iglesia dice que queremos edificar a esas personas
que decidieron ser discípulos de Jesús en una creciente relación personal con Dios, que se vea reflejada en su vida. Bueno, Jesús estaba presentándose en medio de las multitudes, llamó a sus discípulos se le acercan y dice él acá, y tomando él la palabra. ¿Sí? Cuando yo leía esta línea me iba a Juan 1:1 y recordaba lo que dice Juan 1:1, que dice que en el principio ya estaba el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. O sea, es muy especial porque a la luz de nuestro conocimiento podríamos decir, Jesús tomó la Biblia y se sentó a hablar. No, él no tenía esta Biblia. Los manuscritos de hecho no se andaba con ellos. Estaban en el templo, en las sinagogas. Pero Jesús dice aquí que tomando él, el verbo, toma la palabra. Es decir, el que iba a predicar no era su humanidad, era Dios. O sea, este era el primer sermón profético que iba a recibir este pueblo. Porque era de la palabra de Dios, el verbo mismo tomaba ese poder, su divinidad, para entregarle al pueblo algo. ¿Por qué tenía que ser así? Porque este sermón iba a cambiar la historia del pueblo. Porque este sermón estaba yendo en contra, iba a ir en contra del status quo de la época. Este sermón iba a ir a confrontar a los religiosos. Iba a ir a confrontar la soberbia, el legalismo. Iba a ir a confrontar muchas cosas que por esos días en eso se había convertido la ley. Si ustedes ven la palabra exhorta, Jesús exhorta y dice, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a darle cumplimiento. Lo que eso quiere decir es que la ley no era mala en sí, pero la intención del hombre había cambiado la intención con la que Dios creó la ley. Porque todos necesitamos de la ley. Un pueblo, ¿sí?, ordenado necesita de la ley. Ahora, ¿usted quiere ver a un pueblo sin ley? Bueno, pues no estamos lejos, lamentablemente. Porque un pueblo que pierde la autoridad, pierde la ley, pues vive en el caos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestra ciudad, en nuestro país. Porque no está la autoridad de Dios, no está la ley de Dios. Sin embargo, lo que el contexto me dejaba tal vez entender es que el Sermón del Monte tenía una intención muy importante de parte de Dios. El contexto histórico del judaísmo era un sistema religioso basado en la parte externa, basado en lo que se veía. Voy a pedirle a 3 discípulos acá que prepare para que vengan rápido. ¿Qué decía el judaísmo? Decía que esto era Dios. ¿Ustedes creerían si se lo ven? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Sí? ¿Alguien viene por primera vez ahí? Bienvenida, Dios te bendiga. ¿Tú creerías que estos son discípulos míos? Bueno, este es más difícil de creer por lo chiquito, pero si tú vienes así desapercibido y vienes y los ves, tú dices, pues les falta pinta, pero también les falta pelo. ¿Sí o no? Lo que yo te quiero explicar hoy con esto es que el judaísmo de la época donde Jesús quería llegar era esto. Se le había predicado a la gente que ser discípulo era parecerse aquí. Y lo que Jesús vino a hacer en el Sermón del Monte no era parecerse aquí, sino aquí. Por eso es que Pablo exhorta y le dice, imítenme a mí, como yo imito ¿a quién? A Cristo. Lo que pasa es que los auditores del reino se quedan imitando a Pablo y no a Cristo. Pero cuando tú ves la forma, te puedes dar cuenta hoy a dónde iba a predicar Jesucristo acerca de ser discípulos. Donde la idolatría, donde el legalismo había vuelto forma. Donde se había vuelto uniformidad y no unidad. Porque yo tengo discípulos, gracias a Dios, que tienen buen pelo. Pero estos se parecen más a mí. ¿Bien? Dios los bendiga, discípulos. ¿Entienden? Yo te pongo esta ilustración porque quiero que entiendas de qué te voy a hablar, de qué está hablando Jesús, a quién le está hablando. Porque yo tengo hoy un reto para ti y es que tú salgas de ser creyente y seas discípulo. Porque hay áreas en tu vida en las que tú todavía eres creyente y ya no puedes vivir. Estos tiempos son muy perversos y malos para que tú vivas como creyente. Son muy malos para que tú vivas como asistente a una iglesia. No te va a alcanzar. O eres discípulo o no eres. ¿Por qué?
Porque Jesús venía aquí a hablarle a los suyos. Y en el contexto, en la estructura de este sermón maravilloso que Jesús hace, algunos lo llaman la constitución del reino de los cielos. Jesús iba a cambiar, iba a instaurar un código de ética para los discípulos. Le estaba predicando a los discípulos. Las multitudes se escuchaban, pero las multitudes se iban y se olvidaban. Los discípulos no. Si usted me deja ponerlo en contexto, estos discípulos después iban a hacer hasta para vender. Uno lo negó, otro lo entregó, ¿sí? O sea, hicieron de todo. Otros se iban a volver guerrillero. Eran imperfectos, porque ser discípulo no es ser perfecto. Ser discípulo es estar seguro de con quién caminas y a quién miras. Iba a instaurar un código de ética, de conducta para la gente, para los creyentes. Iba a contrastar los valores del reino que habían sido tergiversados por la intención del hombre que se vuelve religioso por tendencia, que se vuelve idólatra. Iba a contrastar su fe, una fe superficial de unos fariseos que habían dicho que si no era calvo no se creía, ¿sí? Que si no se tenía X no eras. No, Jesús no vino a darnos la unidad allí. Pero ¿sabes algo especial que confrontaba en la estructura de este sermón? Es que no eran opciones, no era que yo tomo el sermón del monte, me gustan A y B, las otras no. No. Era un paquete completo que Dios le estaba entregando a sus discípulos para que supieran ser discípulos. Y creo que en esta serie Dios nos va a retar, porque esta temporada de vida necesita lo que Jesús colocó acá, esta palabra que está muy de moda: disrupción, rompimiento. Es decir, que ya no se parezca a. Los discípulos de Dios, por la forma, por el sistema, nos podemos parecer hasta en la ropa, ¿sí? Uno puede llegar a veces acá a la iglesia, yo a veces llego y me encuentro, te pusiste la misma camisa. Pero eso no importa. Lo que importa es ¿dónde? Acá. Y lo que importa es afuera, cómo te están viendo. Y esto me llevaba a recordar algo que celebrábamos exactamente el mes anterior. Y era la Reforma Protestante, hace 505 o 6 años que se colocaron estas tesis. Pero resulta que este sermón me llevaba a entender que el primer reformador era Jesucristo. Jesucristo llegó y colocó este sermón como la verdadera reforma. Y ahí entonces toman valor las palabras del reformador Lutero cuando dice que la iglesia es reformada, siempre reformada. ¿Por qué? Porque Dios conocía la tendencia que tenía este pueblo. Dios conocía que este pueblo tendía a la independencia. Que el discípulo quería decir, no, yo ya sé, ya conozco, yo lo hago. Y es una de nuestras tendencias más grandes como creyentes. Porque como discípulos somos dependientes, no independientes. Entonces, cuando usted empieza a ver estas diferencias, empieza a entender que Jesús venía a cuestionar el estilo de vida de un pueblo. Y en esta serie Jesús se va a meter en tu estilo de vida. No para imponerte algo y para imponerte religiosidad, religión, formas, hábitos o tradiciones, sino para llevarte a reflexionar sobre tu estilo de vida. Si estás viviendo como creyente o asistente o estás viviendo como discípulo de Cristo. Y yo por eso te puse esta aclaración en esta ilustración adelante. Porque de lo que yo te voy a hablar en esta serie no tiene nada que ver con tu forma, ni con tu pelo, ni con tu ropa, ni con qué haces, ni con qué escuchas, sino con ser discípulo de Cristo. Sino con diferenciarme de algo con lo que Dios ha hecho. Y me gusta pedirle ilustraciones al Señor en la palabra de personajes que nos representen que era un discípulo. Y aquí Jesucristo viene con su disrupción a mostrar que los discípulos no tenían nada que ver con su parecer físico, ni material. Mateo 27:57 dice, al atardecer llegó un hombre rico, anote conmigo, rico, de Arimatea, llamado ¿qué? José, que también se había convertido en discípulo ¿de quién? De Jesús. Y esto me lleva a entender que Jesús vino a cambiar todo ese estatus que la gente tenía para decir que ser discípulo de Cristo no tenía nada que ver con cuánto tienes en tu cuenta. Porque a veces nos dijeron que para ser discípulo de Cristo yo no tenía que tener nada, y si Dios me lo dio, ¿yo qué hago? Y si Dios me dio un talento, entonces lo escondo, no cobro.
¿Qué hago? Cuando José de Arimatea fue un hombre rico. Pero en esta iglesia nosotros hemos aprendido que ser discípulo de Jesucristo no tiene nada que ver con mi estrato social. Pero alguien que tiene identidad sabe claramente dónde se coloca. El segundo personaje me gusta más, porque es de los que la gente no quiere hablar en esta época, ¿sí? Yo he tenido personas de la iglesia que se han ido por esto, pero no me voy a cansar de predicar lo que la Biblia dice acerca especialmente de este tipo de discípulo. Había en Jope una discípula llamada ¿cómo? Tabita. ¿Una qué? Una discípula. Ese es Jesús. Porque a Jesús nunca le importó si eras hombre o mujer. Es más, Jesús vino a poner la restauración de la mujer como discípula. Tuvo profetas, evangelistas. Y sería un legalismo no leer la palabra en contexto y entender el llamado de la mujer como discípula del Señor. Miren, en esta iglesia nosotros ponemos precauciones, ¿sí? Yo poco hablo con mujeres. Si usted me ve hablando con una mujer, aquí en el centro del altar. Y mi esposa igual. Y si una mujer quiere hablar conmigo, yo llamo a mi esposa. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque creo poderosamente en el llamado que Dios le ha dado a la mujer y especialmente al pastorado que sobre mi esposa, con sus dones, está ejerciendo. Porque ¿qué veo ahí? Libertad. Pero también sé que es una mujer sujeta, que es una mujer que cumple la palabra, que es una mujer que sabe que es lo primero. Y la segunda, por un principio de la Biblia de Betty la Fea. El diablo es puerco. ¿Sí? Me perdonan las señoras, ¿sí? Pero yo no la voy a atender, créame. Yo la voy a escuchar con su esposo, sola con mi esposa, pero yo sola no la voy a escuchar. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos enseñó a estar cada uno en el lugar correcto. ¿Y eso qué hace? Eso nos guarda, eso nos cubre. ¿Por qué? Porque Jesús fue disruptivo al hacer discípulos. ¿Saben algo? En el liderazgo hemos aprendido, y una gran incógnita del coaching, de la administración, del liderazgo, y es el líder se hace o nace o se hace. El discípulo no nace, se hace. Usted no nace discípulo, se hace discípulo. Usted nace hijo de Dios, ¿sí? Lo reconoce en su corazón y se hace discípulo. De hecho, aquí los discípulos estaban viniendo a recibir de Jesús su palabra, la palabra profética por excelencia, de Él, de su boca. Y esto me dejaba ver que hombres y mujeres por igual eran discípulos. Y por eso la mujer también se tiene que revisar y preguntar si es una verdadera discípula de Jesús. Porque a veces pensaríamos que somos, no. Usted y yo, por igual. Dice Génesis que fuimos creados por igual. Y aquí también opera, por igual como discípulos. En el llamado, en el rol que Dios nos entregó. Insisto en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si una mujer quiere ser discípula de Jesús, debe imitar a ese Jesús. Y no a otra mujer, no a otro hombre. Dios nos ha regalado las autoridades, hombres preciosos que nos pastorean. El mío es un regalo de Dios, el cumplimiento de una promesa. Que nos pastorean y me enseñan cosas. De hecho, en mi formación me parezco mucho a otras personas. Sí, no puedo decirte que no. Le doy gracias a Dios por ello. No solo porque me falta el pelo, sino porque fueron mis pastores. Y por eso los honro y los bendigo, independientemente de. Porque el discipulado es eso. En el discipulado tú te terminas pareciendo a. Y cuando tú te miras al espejo, ¿te pareces más a quién? ¿A Jesús o a quién? ¿O al diablo? ¿Qué es ser discípulo entonces si ya tenemos un contexto acá? Y ahí mismo en este texto,
concluía estas 4 cosas. La primera, discípulo es ser íntimo. Muchos pueden ser creyentes, muchos pueden ser asistentes, pero no todos van a ser íntimos. Porque el discípulo busca y procura intimidad. Si usted coge el pasaje, vuelve y lo lee conmigo ahí, dice que cuando vio las multitudes subió ¿a dónde? A la ladera. ¿A una qué? A una montaña. Por eso los hombres de esta iglesia solemos de vez en cuando ir ¿a dónde? A la montaña. Porque en el monte, en el lugar alto, está su presencia. Ahora, en el sentido prefigurado, usted no tiene que siempre ir a una montaña allá, usted tiene su monte en su casa, ¿sí? Pero lo que está hablando esto es de intimidad. Y el monte en la Biblia, cada que Dios te habla a través del monte, es intimidad. Es Él llamándote a hacerlo. Él lo hacía, Jesús lo hacía. Jesús le decía a sus discípulos, quédense acá que voy a ir arriba a orar. ¿Sí? Porque allá no sonaba la olla, no timbraba el celular, ¿sí? No pasaba nada de eso. Intencionalmente también. Pero además era un lugar íntimo. Ser discípulo es ser íntimo. Ser discípulo es procurar intimidad. Ir a la montaña, ir al monte a buscar con intención ser moldeado. Ser moldeado por Jesucristo en su intimidad. Si hay monte, hay intimidad. Si hay intimidad, hay relación. Porque lo que vino Jesús en el Sermón del Monte a decirle a los soberbios, a los fariseos, es que no era religión, era relación. Es que no era parecer, era ser. Eso fue lo que vino Jesús a decirle al pueblo allí. Ya no es si te parece, es que seas. Es que de una vez por todas, con intimidad, escuche su voz. Porque donde hay monte, hay intimidad, hay relación, está la voz de Dios. Y donde está la voz de Dios hay una mejor relación. Por eso el segundo punto es que ser discípulo es tener una relación íntima, personal, intransferible, que no depende de otros. ¿Sabe por qué se necesita una relación? Porque lo que Jesús intencionalmente venía a confrontar en este sermón era una cultura. Era una cultura que decía, pero todos lo hacen, porque yo no. Pues porque usted es un discípulo de Cristo. Era una cultura que decía, pero yo empecé hoy domingo, hoy pone la tía Magola. No, pero primero es el Señor. ¿Sí? Era una cultura que por la esclavitud, por todas las cosas que habían pasado, había desfigurado la intención de Dios. Y aquí entonces Jesús estaba diciendo que era con intimidad, que era yendo al monte, pero que también era teniendo una relación. Por eso es que las culturas, por eso es que todo esto que estamos viviendo se pone tan difícil, porque no hemos podido llegar a un acuerdo. Además es bíblico, porque estamos en tiempos donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Entonces no vamos a poder ponernos de acuerdo con nadie, porque usted y yo tenemos un criterio de lo bueno y de lo malo. La psiquiatría dice que a aquellas personas que se desconectan se le pierde el filtro moral. Nosotros vivimos en un pueblo que ha perdido el filtro moral. Entonces cualquier cosa puede ser buena y cualquier cosa puede ser mala. Y ya no hay dónde esconderse, ya te lo van a poner enfrente. No es si lo quieres, ya es. Por tanto, si tú y yo no nos diferenciamos como discípulos de Jesucristo, pues no va a haber diferencia. Y tú y yo tenemos que marcar una diferencia, porque eso fue lo que Jesús vino a darle allí a los discípulos. Pero con un elemento especial, porque Jesús siempre era contracultura. Los fariseos, o sea, los maestros de la ley, habían llegado a imponer la autoridad y la ley, ¿sí? Y esto es lo que se tiene que hacer y punto, ¿sí o no? No sé si a usted de hijo le dijeron en la casa, y papá, pero ¿y por qué eso? Pues porque así se hace y punto. Primera de papá berraco, mientras usted viva en esta casa se hace lo que ¿qué? Eso, las mismas casas, ¿no? Véalas. ¿Cierto? Pero Jesús vino acá. Yo recuerdo que en el mundo había una frase que decía, no, es que lo importante no era el que usted decía, lo importante no es el madrazo, sino cómo se lo dicen. Bueno, tengo para decirle eso, abro paréntesis acá, que tengo activa la alcancía
Pro Niño Rodríguez, ¿listo? Para todos los hombres que hablan conmigo y se les suelta el Hewlett Packard, el ON y el MK. 5,000. No, que no se les suelte, hermano. Eso es condición mía. El que habla conmigo y se le suelta, me paga. Yo no me pongo a pelear con nadie. ¿Sí? Esa es mi ley. Si entró a medicina y se le soltó, paga. Que lo saludé y lo pellizqué y se le soltó, paga. ¿Listo? Cerremos ahí el paréntesis. Esa es ley mía. ¿Listo? Es que a veces uno como que se va soltando y yo empiezo a escucharlo y yo es que, de los mismos creadores del Bad Bunny. Ve, el Daddy Yankee y el Bad Bunny, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Jesús viene a dar esta ley, a dar esto que iba a cambiar la cultura, todo, pero viene y les dice, les voy a dar una ley, pero bienaventurados. Dichosos, dice la NBI. Dios te bendice, dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, Jesús venía a decirle con lo que Él era, con amor. Yo sé que estás pecando, yo sé que no eres discípulo, que has sido un asistente todo este tiempo, pero bienaventurado. ¡Wow! Pues uno, ¿qué le va a decir? ¿Sí o no? Eso era como cuando la mamá llegaba a uno y le decía, pero mi hijo, usted, porque uno quería, pégueme, pero no me diga más, pégueme. Jesús venía y decía, yo te conozco. ¿Sabes algo? Conozco lo que me interesa de este sermón, tu corazón, tu interior. Pero ¿sabes algo? Bienaventurado, dichoso. La palabra bienaventurado, que es una palabra que viene del griego, significa Makarios, denota a una persona de la cual Dios se ocupa de forma personal. O sea, cuando Dios te dice bienaventurado, te está diciendo fresco que yo pago. Esa es la que muchos canaleros quisieran escuchar. ¿Sí o no? Fresco que yo pago. Eso dice bienaventurado. Eso dice dichoso. Cuando Dios te dice dichoso tú, que aun siendo un pecador, que aun siendo imperfecto, que aun siendo débil, te puedes acercar a mí. Esa es la dicha que tú y yo tenemos cuando decidimos ser discípulos de Cristo. Cuando decidimos ser discípulos de Jesús, cuando tenemos una intimidad, una relación con Él. Esa palabra bienaventurado también significa que esa persona va a estar satisfecha, favorecida, donde quiere que se encuentre. Dichoso a pesar de. Cuando usted es discípulo, usted empieza a vivir como loco, porque la gente no va a poder entender por qué a usted le falta y es feliz. Su esposo no va a poder entender por qué él la embarra y usted sigue diciendo, ay, tan lindo. No lo va a entender. ¿Por qué? Porque usted es discípulo. Pero cuando usted es creyente se le vuela más rápido. Mire, esto lo podemos explicar mejor los que somos papás. Uno quiere ser el maestro de sus hijos y que ellos sean discípulos de uno también, ¿cierto? Y cuando la hacen bien uno dice, este es mi hijo. Pero cuando la hacen mal y usted no se puede controlar, usted dice, pero... Señor, ¿qué hago? ¿Será que te equivocaste? No, fui yo. Porque no es fácil. Pero si hay discípulo, hay maestro. Porque si yo te estoy hablando de intimidad y relación, es intimidad y relación con alguien al que me quiero parecer. Pero vuelvo a la traducción, a la bienaventurada. Jesús estaba diciendo un mensaje al parecer contrario. Porque iba a explicar algo, voy a Mateo 5:3, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso puede ser contradictorio. ¿Cómo que dichoso? ¿Cómo que dichoso y soy pobre? Eso no tiene dicha. Y me encanta la intencionalidad de la palabra de Dios para recordar que esta pobreza no es la que tú y yo conocemos. Porque habían discípulos ricos. Ojo. Porque habían discípulos mujeres. No es mi posición, no es dónde estoy, qué rol me dio Dios. Es a quien sigo. Si tú ya tienes un monte, si yo tienes intimidad, si tú ya tienes relación, lo que viene a continuación es los pobres en espíritu. Y esto es que ser discípulo tiene que ver con carácter. Porque el pobre en espíritu es el que tiene carácter.
¿Cómo así, pastor? Pero pues es pobre en espíritu, pues es débil. Sí, es que la palabra dice que el débil, el que reconoce su debilidad, es el que tiene carácter. Dichosos los pobres en espíritu. El Señor proféticamente en Isaías 66 lo advertía, iba a dar una luz de quiénes eran ellos. Isaías 66:2 dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Wow, ante los que dicen, no, que embarrada que hice. Porque a eso es carácter. Miren, estamos cuadrando agenda y todo con unos invitados muy especiales que Dios nos viene regalando. Y entonces hay un pastor con el que estamos haciendo una conexión y yo quería conocerlo y me metí a su iglesia a ver una prédica. Y la prédica que entré, yo dije, esto sí será de Dios o no será de Dios. Porque hay que cuidar el altar, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a escuchar a este hombre y oigo a este hombre empezando un sermón, abriendo su corazón, de qué hizo en su vida, yo dije, sí, este es. Porque me asustan más aquellos que se suben y son perfectos. Pero aquellos que son pobres de espíritu, dice la palabra, son los dichosos y bienaventurados. Pero si usted y yo llegamos a confundir qué es esa pobreza espiritual, no entendemos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo intentaba decir en 1 Corintios 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, del que muchos quieren ser discípulos. Aquellos que ahora en esta especialización nueva que dan, que se llama auditores del reino, ¿sí? Son seguidores de Pablo directamente, no de Jesús. Y toman todo el conocimiento de Pablo para decir que las cosas son así, así y así. Yo los llamo auditores del reino, para no decirles fariseos, ¿sí? De la época. Pero mire lo que dice Pablo. Usted me va a entender que Pablo era un erudito, era un hombre conocedor de la palabra de Dios. De hecho, mataba a cristianos porque él entendía la palabra de cierta manera. Y este Pablo está dando estas palabras acá en la mayor demostración de pobreza del espíritu. Pablo, después de Jesús, dicen algunos estudiosos, Pablo, ¿sí? Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien estando entre ustedes. ¿En dónde? Entre ustedes. No saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Wow. Este es Pablo. Este es Pablo, el de las epístolas, que nos dan vida hoy, que dan la doctrina del evangelio. Este Pablo está diciendo aquí que no era por conocimiento, que era por ser pobre en el espíritu que llegábamos allá, que era por reconocer que solo no éramos capaces, que era por reconocer que yo puedo saber todo y no hacer nada. Y claro, en esta iglesia nos interesa y nos preocupa el crecimiento, pero yo no te quiero ver haciendo 35 pasos hacia la libertad en Cristo. No, yo te quiero ver haciendo los que tienes que hacer y creciendo como discípulo del Señor. Yo quiero verte haciendo lo que tienes que hacer y que tu casa disfrute de un discípulo de Jesucristo. Porque yo le voy a ser honesto, yo esta mañana lloraba viendo estos siervos de esta iglesia. El Señor me llevó de esas cosas casuales que Él hace con estas prédicas y no salí de una como siempre lo hago. Oré, me metí a la oficina a leer algo y de pronto yo empecé a salir y empecé a ver la gente. Y tengo que dar testimonios acá porque ya saben quién daña las transmisiones, ¿sí? Pero cuando yo me paraba a verlo como host hoy, orando, y yo decía, ese fue el ateo que llegó a la iglesia. Ese era un ateo que llegó a la iglesia. ¿Y hoy quién es? Un discípulo de Cristo. Cuando yo me iba allá a la cafetería y estaban las 4 chismosas de iglesia infantil sentadas. No voy a decir cuáles eran. Pero yo las veía y me daba una alegría en mi corazón.
Porque eran niñas, eran jóvenes, eran discípulas que están siguiendo a su Jesús. Y que siguiendo a ese Jesús hicieron una iglesia, un cuerpo, amigas. ¿Saben qué veía yo en medio de esa alegría? Pobreza de espíritu. Porque el problema es ese. ¿Sabe qué dice Dios acerca del orgullo? Que Dios se opone a los orgullosos. Porque Él es el que trae. Él te encontró y dice, venga para acá. A usted resiste, Él no lo hace a la fuerza. Si usted va a la palabra, Jesús escogió a los discípulos, pasó y dijo, usted, venga. Pero yo miro, ¿dónde hay un calvo? Tin, para acá. ¿Sí o no? Jesús escogía. Ahora Jesús te escogió. Si tú estás acá es porque Jesús un día cogió y dijo, tú, hoy eres asistente, hoy eres creyente, pero vas a ser discípulo de Cristo. Pero necesitas tu monte, necesitas intimidad, relación y necesitas carácter. Y carácter es pobreza del espíritu. Carácter es reconocer que en tus fuerzas tú no lo puedes. Carácter es reconocer que no es porque se parezca a otros. Carácter es reconocer que tú y yo somos el pueblo de Dios porque estamos dispuestos a morir por este Jesucristo. Porque ya a esta altura yo te lo digo. Y por eso me encanta esa foto de pie. Porque a mí me matan predicando, pero no sentado. Yo no soy un fanático. Yo no quiero fanáticos. Porque el fanático es capaz de ir a matar porque le den la razón. Yo quiero discípulos. Discípulos con carácter, radicales, dispuestos a quedar separados defendiendo sus principios. Eso eran los discípulos de Jesús. ¿Saben qué dicen algunos libros apócrifos acerca de José de Arimatea? Que siendo un hombre rico, que conoció a Jesús y se dio cuenta que era el Mesías, le pasó lo mismo que a Nicodemo, que era un gran hombre de la ley. Y cuando se encontró con Jesús dijo, te estaba esperando. Quiero nacer de nuevo, decía Nicodemo. Y aún siendo maestros de la ley, ocupando grandes posiciones, siguieron a Jesús aún escondidos. Hasta que tuvieron que ser muertos. Y en esto que les contaba de José de Arimatea, dice la palabra, dicen algunos libros históricos, que José de Arimatea fue asesinado. ¿Por qué? Por ser discípulo de Jesús. Porque el discípulo de Jesús con plata o sin plata igual va a ser perseguido. Porque si usted limita la persecución solo a sus problemas financieros, materiales y personales, no ha entendido el evangelio. Porque persecución es persecución. Y usted y yo no solo la vamos a ver, la estamos viendo. Pero sin pararse firme como discípulos con carácter, no vamos a poder avanzar. Y recuerde bien, el carácter es pobreza de espíritu. Y el pobre de espíritu es el que reconoce que necesita de Jesús, de Dios, del Padre y del Espíritu Santo para hacerlo. Eso reconoce Pablo aquí, versículo 4, dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí anhelan el Espíritu Santo? Bueno, yo le he dicho al Espíritu Santo, téngase ahí, porque después de lo que vinimos a recibir, yo no lo suelto. No. Yo le dije, Espíritu Santo, yo de oídas había vivido cosas, pero yo esto que estás viniendo a hacer no lo suelto, porque ya me di cuenta que ser discípulo es ver tu poder, es ver tu mover. Y entonces mi oración ahora, aparte de decirle, te anhelo, te necesito, quiero tu presencia, quiero que tú estés aquí, le sumé a mi oración algo y es, haz lo que quieras. Haz lo que quieras en este lugar. Si lo quieres hacer en la alabanza, hazlo en la alabanza. Si lo quieres hacer en la palabra y paramos la prédica, pues paremos la prédica. Porque quiero que seas tú, que sea tu poder. Porque el discípulo entiende eso. El discípulo entiende que no es por sus fuerzas, que su pobreza en el espíritu es al contrario una bienaventuranza, una dicha de ser pobre en espíritu, porque Él te va a llenar. Y lo termina diciendo claramente. Dice, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Porque el mucho conocimiento, la mucha letra, ¿qué? Mata, pero el Espíritu vivifica. Es que todo tu conocimiento sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Todo tu conocimiento en la pobreza de tu espíritu, más el Espíritu de Dios, es el poder de Dios enviándote.
a algo más, a algo mayor, a algo que Él quiere para ti, a lo nuevo. Es el poder de Dios. Y eso me llevaba entonces a entender que ser discípulo es tener carácter, es reconocer nuestra dependencia absoluta de Él, de que Él fue el que sopló vida, Él fue el que sopló sobre ti la vida. Pero cuando tú crees que tú te creaste, te autocreaste, te va a costar, te va a doler, porque Él necesita que tú lo entiendas. Él necesita, ¿sabes qué hacía Jesús en este sermón? Le estaba diciendo a este pueblo, hey, siguen siendo seres humanos. Porque si yo me bajo aquí a Joshua y le digo, ¿le duele? ¿Le duele? ¿O a Angelito qué? No, ¿le duele, sí o no? ¿Por qué? Porque ser discípulo jamás nos quita la humanidad. Seguimos siendo seres humanos. Y Jesús, en su plena divinidad, dando este sermón, les habló de humanidad. Y por eso les dice, dichosos los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La palabra también dice que el débil diga, fuerte soy. La palabra también dice que nosotros llamamos aquello que no es, ¿cómo qué? Como si fuera. Ser pobre en espíritu es estar buscando intimidad, monte. Ser pobre en espíritu es tener relación personal con Dios. Ser pobre en espíritu es estar lleno de su carácter, procurarlo cada día. Ser pobre en espíritu es reconocer que dependo de Él. ¿Sabe qué hace una persona pobre en espíritu? Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Está en Lucas 15, versículo 14. Esta historia es la historia del hijo llamado el hijo perdido, el hijo pródigo, ¿sí? Y este hijo creyó que podía ser independiente, y como Dios te deja ser independiente, pues te fue. Se llevó la platica, se la gastó, y cuando estaba allá con los cerdos, recordó su pobreza del espíritu. Y allí recordó que tenía un padre. El pobre de espíritu sabe que tiene un padre. El pobre de espíritu sabe quién es el que lo saca de allí. El pobre de espíritu entiende como discípulo de Jesús quién es el que va a transformar su casa, su matrimonio. Quién es el que va a traer el esposo, la esposa. ¿Quién es el que va a guiar tus hijos? El pobre de espíritu, como este hombre revolcándose en los cerdos, ¿qué hizo? Se arrepintió, dio gracias, se contentó y fue humilde. 4 características que te hacen saber si eres pobre de espíritu. El arrepentimiento. Porque aunque tú peques siendo pobre en espíritu, siempre tienes la oportunidad de arrepentirte. Siempre, mientras estés aquí, siempre la vas a tener. Y yo no sé cuál sea el pecado en el que andes, pero si tú hoy te arrepientes, reconociendo que eres pobre en espíritu, dice la palabra que a ti te pertenece el reino de los cielos. Pero el arrepentimiento trae entonces gratitud, porque este chico, este joven ahí perdido, ¿cierto? Reconoce que tenía un padre y dice, pero yo qué hago aquí sin nada cuando Dios tiene todo para mí. Y tal vez tú habías estado naufragando ahí en el pecado. ¿Sabes qué pasa con el pecado? Le decía a un hombre estos días, que Dios sabe. Dios conocía el corazón de este pueblo y de sus discípulos. Estaba predicando Dios ahí mismo, el verbo inspirado, ¿sí? Él sabía que había en esos corazones y por eso les estaba entregando esto. Él sabía quién pecaba, quién no pecaba. Él sabía la lucha de Pedro, de Santiago, de Juan, de cada uno. Pero aún así les había dicho, vengan en pos de mí, sean mis discípulos, arrepiéntanse, reciban la gratitud como un estilo de vida. Porque cuando usted aprende a dar gracias, usted es discípulo. Cuando usted aprende a contentarse, no a conformarse, ojo. Cuando usted aprende el contentamiento con la situación, como el apóstol Pablo lo decía, ¿sí? Usted aprende a estar contento, dichoso, gozoso, en lo alto, en lo bajo, con mucho, con poco.
con hambre o sin hambre. ¿Por qué? Porque eso es un discípulo. Es alguien que entendió que la pobreza de su espíritu, al contrario, es el camino, es la guía al reino de los cielos. Y aquel que entiende su pobreza, entonces, con arrepentimiento, con contentamiento, con gratitud, con humildad, porque ser discípulo es ser humilde. Y el mejor de ejemplo es aquel a que seguimos, quien siendo por naturaleza Dios, dice Pablo en Filipenses, no consideró nada de eso, sino que se hizo como siervo. Y se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Ser discípulo muchas veces es muerte. Pero si tú no lo estás entendiendo así, no has entendido qué es lo que el Evangelio te está llamando a decir cuando te dice sigue a Jesucristo. Y por eso te di varios modelos de discípulos en la palabra de Dios. Y cierro con esto. Juan 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían, ¿qué? Creído. A los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos ya se habían empezado a dar cuenta que era tras Él. Porque muchos se habían empezado a dar cuenta que Él era el Mesías, que Él tenía algo. Y ya creían. Pero muchos aún no eran discípulos. Hay muchos que siguen viniendo a la iglesia, pero aún no son discípulos. Ahora, ¿yo lo puedo juzgar? No. ¿Servir en la iglesia te hace discípulo? No. ¿Venir los domingos te hace discípulo? No. Pero aquel que es discípulo, muchas de esas cosas que te dije ya las tiene como parte de su estilo de vida. Porque puedo llegar a confundirme como esta gente estaba confundida. De que era la forma, de que era lo que parecía. No. Jesús estaba interesado en lo que era, en lo que eres adentro, en tu corazón. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen, ¿qué? Fieles. Fieles. El de corazón pobre es fiel. El de corazón pobre es leal. Y usted podría verlo en el sentido de esta palabra, de esa pobreza. No, pero pues es que como un corazón pobre. Y yo, lo que pasa es que el discípulo sabe que su corazón no es pobre, sino bienaventurado. Porque la palabra lo dice. Bienaventurado y dichoso. ¿Sí? El pobre de espíritu. Porque el reino de los cielos le pertenece. Porque su debilidad, en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿serán qué? Realmente, algunos se parecían. Pero lo que la palabra dice es que si te mantienes fiel a su palabra, fiel a lo que Él te está diciendo, fiel al principio, entonces serás verdaderamente un discípulo. Y esto me encanta, versículo 32. Y entonces, cuando se es discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y libre para qué? Para seguirlo. Libre para tomarse de su mano y saber que vas a caminar con Él. Esta semana escuché una canción hermosa, nueva, de un joven que se llama Quique Pavón, y se llama La Tierra Prometida. Y hay algo que este hombre dice en esa canción que me enamoró y me conectó con esta serie. Y es que él dice en esta canción, declarándole a Dios que sí, claro, yo quiero una tierra prometida. ¿Cuántos quieren una tierra prometida? Llegar a esa tierra prometida. Pero él dice una oración allí que me marcó y me conectó con ser discípulo de Cristo. Y es que la promesa no era llegar. Y él dice, Dios, mi promesa no es llegar. Mi promesa es saber que voy a caminar contigo. Mi promesa es saber que soy discípulo tuyo. Mi promesa es saber que hoy, en mi pobreza, tú me tomas de la mano y yo sigo delante de ti. Mi promesa es saber que aunque estaba alejado, hoy me puedo acercar a ti confiadamente. Amén. Por lo que tú ya hiciste en la cruz. Mi promesa es saber que me estás llamando a pasar de creyente, de asistente a discípulo, por lo que tú hiciste y no por lo que yo hago. Mi promesa es saber que soy discípulo por lo que tú hiciste, no por lo que yo hago. Porque soy dichoso y bienaventurado, porque soy pobre en el espíritu y por eso sé que el reino de los cielos me pertenece como discípulo de Jesús. Amén.